Bienvenidos una vez más al canal Normalistas en Acción. Hoy hablaremos sobre la equidad e inclusión. Espero que sea de tu agrado. Número 1. En muchos países existe cierta confusión con el concepto de inclusión o educación inclusiva, ya que se está utilizando como sinónimo de integración de niños y niñas con discapacidad u otros con necesidades educativas especiales a la escuela común. Define qué concepto se refiere a la inclusión. A. Apoyar los procesos de integración que cambian la cultura y práctica de las escuelas comunes para que sean capaces de atender la diversidad del alumnado y eliminar los diferentes tipos de discriminación. B. Conceder el derecho a la educación a todos aquellos que por diferentes causas están excluidos, pueblos indígenas, personas con discapacidad, comunidades nómadas, etc. C. Adaptar a la escolarización disponible independientemente de su lengua materna, su cultura o sus capacidades. El sistema educativo mantiene el estatus y son los alumnos quienes se tienen que adaptar a la escuela y no ésta a los alumnos. Y D. El acceso, la participación y logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. Respuesta correcta, inciso D. El acceso, la participación y logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. Justificación. El movimiento de la inclusión representa un impulso fundamental para avanzar hacia la educación para todos, porque aspira a ser efectivo para toda la población el derecho a una educación de calidad, ya que como hemos podido observar hay muchos niños y niñas, además de aquellos con discapacidad, que tienen negado este derecho. Número 2. Un aspecto clave de la inclusión es conseguir la plena participación de todas las personas en las diferentes esferas de la vida humana y va más allá de la pobreza. Selecciona las acciones que pueden influenciar en la exclusión. Inciso A. La dificultad de desarrollarse como persona, la falta de un proyecto de vida, la ausencia de participación en la sociedad y de acceso a sistemas de protección y de bienestar. Inciso B. Exige que ésta sea de calidad y logre que todas las personas desarrollen al máximo sus múltiples talentos y capacidades. Inciso C. Transformar la cultura, la organización y las prácticas educativas de las escuelas comunes para atender la diversidad de necesidades educativas de todo el alumnado. Inciso D. Competencias, su origen social, el capital cultural de su familia. Respuesta correcta, inciso A. La dificultad de desarrollarse como persona, la falta de un proyecto de vida, la ausencia de participación en la sociedad y de acceso a sistemas de protección y de bienestar. Justificación. Una mayor inclusión social pasa necesariamente, aunque no únicamente, por asegurar la plena participación en la educación, para lo cual los niños y niñas no deben ser objeto de discriminación por razones de origen social, étnico, religioso u otros. Número 3. Hoy en día la escuela no es ni mucho menos el único espacio para acceder al conocimiento, pero todavía es la única instancia que puede asegurar una distribución equitativa del mismo si se dan ciertas condiciones. Indica cuál es el principio de igualdad de oportunidades. Inciso A. Acceso a escuelas más plurales, que son el fundamento de una sociedad democrática. Inciso B. Dando más a quienes más lo necesitan y proporcionando a cada quien lo que requiere, en función de sus características y necesidades individuales, para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades educativas. Inciso C. Procesos democráticos de toma de decisiones en los que están implicados diferentes actores de la comunidad educativa, incluyendo a los alumnos. Inciso D. Derecho de los niños a ser escuchados y a tener en cuenta sus opiniones sobre los diferentes aspectos que afectan sus vidas. Respuesta correcta, inciso B. Dando más a quienes más lo necesitan y proporcionando a cada quien lo que requiere en función de sus características y necesidades individuales para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades educativas. Justificación. La educación inclusiva también puede ser una vía esencial para superar la exclusión social que resulta de ciertas actitudes y respuestas ante las diferencias socioeconómicas, culturales o de género, por nombrar algunas de ellas, y que lamentablemente muchas veces se reproducen al interior de las escuelas. Número 4. La atención a la diversidad es sin duda uno de los desafíos más importantes que enfrentan las escuelas y los docentes hoy en día. Si queremos que los docentes sean inclusivos y capaces de educar en y para la diversidad, es imprescindible que tengan la oportunidad de vivenciar estos aspectos. Inciso A. Atributos de cualidades, tanto de carácter biológico como los referidos a la personalidad, que permiten precisamente la individualización de un sujeto en la sociedad. Atributos que facilitan decir que cada uno es el que es y no otro. Inciso B. El ser humano se realiza plenamente como miembro de una comunidad y una cultura, pero también en el respeto a su individualidad, por lo que otro aspecto fundamental de la educación ha de ser aprender a ser. Inciso C. Las instituciones de formación docente deberían estar abiertas a la diversidad. Se les debería preparar para enseñar en diferentes contextos y realidades y tener unos conocimientos teóricos y prácticos sobre las necesidades educativas más relevantes asociadas a las diferencias sociales, culturales e individuales,
estrategias de atención a diversidad en el aula, la adaptación del currículum y la evaluación diferenciada. Inciso D, competencia profesional de los docentes, un trabajo en equipo y proyectos educativos más amplios y flexibles que se puedan adaptar a las distintas necesidades del alumnado. Respuesta correcta, inciso C. Las instituciones de formación docente deberían estar abiertas a la diversidad. Se les debería preparar para enseñar en diferentes contextos y realidades y tener unos conocimientos teóricos y prácticos sobre las necesidades educativas más relevantes asociadas a las diferencias sociales, culturales e individuales, estrategias de atención a diversidad en el aula, la adaptación del currículum y la evaluación diferenciada. Justificación. La atención a la diversidad requiere un trabajo colaborativo entre los y las docentes de la escuela, en el que cada cual aporte sus conocimientos y perspectiva, responsabilizándose de la educación de todo el alumnado. No obstante, por muy buena actitud y capacidad que tengan los docentes, estos necesitan apoyo para dar respuesta a la diversidad del alumnado, por lo cual es necesario contar también con otros profesionales que puedan colaborar con los docentes para atender ciertas necesidades educativas de los alumnos, especialmente aquellas derivadas de las distintas discapacidades. 5. Las diferencias son una condición intrínseca a la naturaleza humana. Como especie, todos tenemos ciertas características que nos asemejan y otras que nos diferencian, de tal forma que no hay dos personas idénticas. Menciona a qué se refiere la diferencia. Inciso A. Una transformación radical en los paradigmas educativos vigentes, pasando desde un enfoque basado en la homogeneidad a una visión de la educación común basada en la heterogeneidad. Inciso B. Instrumento fundamental para superar la exclusión social, pero no es menos cierto que la educación por sí sola no puede compensar las desigualdades sociales ni eliminar las múltiples formas de discriminación presentes en nuestras sociedades. Inciso C. El respeto de los derechos de las personas, la equidad en el acceso, procesos y resultados y la pertinencia de la educación. Inciso D. Aquello que se distancia o desvía de la mayoría de lo normal o frecuente, es decir, desde criterios normativos. La valoración negativa de las diferencias y los prejuicios conllevan a la exclusión y la discriminación. Respuesta correcta, inciso D. Aquello que se distancia o desvía de la mayoría de lo normal o frecuente, es decir, desde criterios normativos, la valoración negativa de las diferencias y los prejuicios conllevan a la exclusión y la discriminación. Justificación. La diversidad en el ámbito educativo nos remite al hecho de que cada alumno tiene sus propias necesidades educativas y se enfrenta de distinta manera a las experiencias de aprendizaje. Todos los niños y niñas son distintos en cuanto a capacidades, estilo y ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses, y esas diferencias están a su vez mediatizadas por el contexto sociocultural y familiar, haciendo que los procesos de aprendizaje sean únicos e irrepetibles en cada caso. Estos colectivos suelen vivir en la zona rural o zonas aisladas donde, como ya se ha visto, también hay mayores índices de pobreza, por lo que son objetos de diferentes tipos de discriminación. En los países que cuentan con datos de desegregados, los índices de repetición, abandono y alfabetismo son mayores. En el caso de los pueblos originarios, en los últimos años ha habido un mayor avance en la educación intercultural y bilingüe, pero este es aún muy insuficiente. ¿Cuáles son estos colectivos? A. Indígenas y afrodescendientes. B. Mestizos. C. Asiáticos. D. Árabes. Justificación. En el mismo documento menciona los colectivos que sufren por índices de pobreza. Dice que las desigualdades en función del origen socioeconómico son las más significativas en los países de América Latina y la pobreza está asociada a otros tipos de desigualdad, como vivir en una zona rural o permanecer en pueblos originarios, lo cual sitúa un buen porcentaje de la población en una posición de gran vulnerabilidad. Según datos de CEPAL 1998, las personas que provienen de hogares con escasos recursos suelen cursar 8 o menos años de estudio y en general no superan la condición de obrero o operario, mientras quienes crecen en hogares de mayores recursos suelen cursar 12 o más años de educación y se desempeñan como profesionales, técnicos o directivos. En un jardín de niños, las maestras realizan una feria de actividades de educación física, donde buscan promover una vida saludable y activa a sus alumnos. Para la realización de dicho proyecto, separan a los alumnos en equipos de niñas y niños para participar en actividades específicas. Por ejemplo, los niños jugarán fútbol y básquetbol, mientras que las niñas jugarán en la cuerda y voleibol. Estos principios rectores que guían a la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, ¿cuál no se está llevando a cabo? A. Diversidad. B. Inclusión educativa. C. Igualdad sustantiva. D. Corresponsabilidad. Justificación. Para saber la respuesta del caso que se está hablando es importante conocer los conceptos de cada uno de estos principios. De acuerdo a las respuestas, vemos que no se está llevando a cabo la igualdad sustantiva. Esta significa que se debe de dar el mismo trato y oportunidades para el reconocimiento o goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva se ha fijado a los ejes rectores, que en total son 6, que contienen líneas de acción y metas en el sistema educativo nacional, implementando de forma progresiva para identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el acceso, permanencia y participación y aprendizaje de todos y de todos los estudiantes en su amplia diversidad. ¿Cuál de estos es el objetivo del Rector 1? A. Contar con un sistema de información estadística confiable sobre los servicios educativos y estudiantes en situación de vulnerabilidad en todos los tipos, niveles y modalidades educativas. B. Determinar los modelos de atención, así como las trayectorias curriculares por tipo de nivel y modalidad que puedan ofrecer a los estudiantes en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta sus contextos, características, necesidades y condiciones. C. Las autoridades educativas con los 3 ámbitos de gobierno actualizarán, armonizarán, articularán su normativa para asegurar el enfoque de inclusión y eliminar la discriminación estructural y la exclusión. D. Contar con un sistema confiable sobre los servicios educativos. Justificación de la respuesta anterior. Con base en los anteriores componentes, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva se ha fijado los siguientes ejes rectores, líneas de acción y metas que el Sistema Educativo Nacional implementará de forma progresiva para identificar, prevenir y eliminar las barreras, limitando el acceso, permanencia y participación y aprendizaje de todos y de todos los estudiantes en su amplia diversidad, por lo cual la respuesta se establece en el mismo documento, en el eje y el rector 1, que armoniza la legislativa y normativa. Su objetivo es claro: las autoridades educativas en los 3 ámbitos de gobierno actualizarán, armonizarán y articularán su normativa para asegurar el enfoque, inclusión y eliminar la discriminación estructural y exclusiva. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva coloca en el centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para garantizar el ejercicio del derecho a la educación, independientemente de sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. ¿Cuál es el objetivo principal de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva? A. Determinar los modelos de atención, así como las trayectorias curriculares por tipo, nivel, modalidad que se pueden ofrecer a los estudiantes en situación de vulnerabilidad. B. Diseñar un mecanismo de seguimiento mediante la educación y mejora de los sistemas de monitoreo y evaluación del control escolar y de gestión de existentes, que proporcionan la información y evidencias relevantes y oportuna para tomar las decisiones y cumplimiento del derecho a la educación para todas y todos. C. Convertir progresivamente el actual sistema educativo nacional en un sistema inclusivo, flexible y pertinente que identifique, atienda y elimine las barreras de aprendizaje que se presentan dentro del sistema educativo y en el entorno, para favorecer el acceso, avance, permanencia y aprendizaje, participación y conclusión de estudios de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en todo el país, en su amplia diversidad, en la desigualdad de condiciones y oportunidades. D. Explorar el entorno inmediato de las y los alumnos con la intención de identificar diversas situaciones, problemas y construir alternativas de solución mediante el trabajo colaborativo. Justificación. En el documento Acuerdo Educativo Nacional de la Implementación Operativa establece objetivos de Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Su objetivo es convertir progresivamente el actual sistema educativo nacional, caracterizado por ser estandarizado, centralizado, poco flexible, inequitativo y fragmentado, en un sistema inclusivo, flexible y pertinente, que identifique, atienda y elimine las barreras de aprendizaje que se presentan dentro del sistema educativo y en el entorno, para favorecer el acceso, avance, permanencia y aprendizaje, participación, inclusión y conclusión de los estudios de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en todo el país, en su amplia diversidad e igualdad de condiciones y oportunidades. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva está alineada al Objetivo del Desarrollo Sostenible, asumido por todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos México. El Objetivo del Desarrollo Sostenible establece el compromiso de los gobiernos de garantizar una educación inclusiva y equitativa, además de promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, asegurando. ¿Cuál de estas no es un compromiso que se establece? A. Todas las niñas y niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que se ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, obteniendo un resultado de aprendizaje pertinentes y efectivos. B. Las niñas y los niños tengan acceso al servicio de atención, desarrollo de la primera infancia y de educación preescolar de excelencia, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. C. Se aseguren del acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y la formación del profesional a las personas en condiciones de vulnerabilidad, incluidas las personas con discapacidad, pueblos indígenas y otros sectores. D. Que incentiven a los alumnos a adecuarse a las instalaciones educativas, además de que les permitan reconocer que no pueden establecer cambios para todos, porque es muy complejo. Justificación. En el reactivo nos preguntan cuál de estos no es un compromiso que se establece, y la respuesta es D. Que incentiven a los alumnos a adecuarse a las instalaciones educativas, además de que les permitan reconocer que no se puede establecer cambios para todos porque es muy complejo.
Me parece que se buscan escuelas inclusivas. Se construyen adecuadas instalaciones educativas tomando en cuenta las diferencias de género y las necesidades de niñas y niños, en especial las de las personas con discapacidad, ofreciendo entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. La respuesta es lo contrario de esto. Gracias por participar. Te esperamos en el siguiente video.